Repítelo conmigo. ¿Qué haces afuera cuando puedes estar dentro? Ahora mire a su hermano con amor y cariño y dígale: hermano, no te quedes afuera. Entra. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Con un aplauso al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios, iglesia! Gloria a Dios. Estaba aconteciendo algo especial acá estaba aconteciendo, y era que los hermanos de Jesús y María, yo no sé dónde estaban o qué estaban haciendo, pero dice que Jesús estaba reunido con sus discípulos. Habían varios, habían muchos, no solamente los 12, no, ahí estaban varios. Dice que había una multitud, había mucha gente estaba allí reunido, escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que salía de la boca de Jesús, porque lo que salía y todavía sale de la boca de Jesús viene del Padre, viene de arriba. Las palabras que él oía del Padre, él las decía cuando estaba acá en la tierra. Ahora el Espíritu de él, el cual habla las palabras de él misma a nosotros. Donde está Jesús, algo acontece. Donde está Jesús, la presencia de Dios se hace presente, porque él está en el lugar, y allí estaba Jesús reunido con sus discípulos. A su nombre, iglesia. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Amén. Entonces él está aquí también en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Él está aquí en esta mañana. Amén. A su nombre. Estaba el maestro reunido. Estaba él reunido con aquellos discípulos hablándole. Les aseguro que aquellos discípulos estaban en la presencia de Dios. Aquellos discípulos sentían la presencia. Les aseguro que nadie se quería mover del lugar. Todos estaban atentos a cada palabra que salía de la boca de Dios. Porque quizá una palabra que salía de la boca de Dios iba a producir el cambio, o le iba a traer la respuesta espiritual que ellos estaban esperando de parte de Dios. Estaban todos reunidos. La Biblia no describe bien si es una casa o si es en un lugar apartado amplio. Yo digo que era un lugar apartado amplio porque había una multitud, y una multitud para tenerla en una casa, eso es casi imposible. Había una multitud, pero ¿dónde estaba María? ¿Y dónde estaban los hermanos de Jesús? Yo no sé si estaban en mercado, yo no sé si estaban en Pedregal, yo no sé si estaban viendo un carro nuevo en una agencia. Yo no sé qué estaban haciendo, pero sí sé algo que me revela la palabra, y era que ellos estaban afuera y no estaban dentro de la bendición de Dios. ¿Quién era María? María no era cualquier mujer. María no era como las Marías de este tiempo. No. María era una mujer al cual la misma Biblia la describe que fue nombrada bienaventurada entre todas las mujeres. Era una mujer, le aseguro que María tenía las maneras, por hablarlo así. María era una mujer conocida. Conocían a María. Sabían quién era María. María tenía una posición. María tenía una autoridad. María, quizá cuando María hablaba, respetaban la voz de María. Algo nos da a entender la Escritura cuando dice: en aquella fiesta, en aquella boda, faltó el vino. Ellos fueron primeramente a María. Da a entender que María era importante.
María la podemos identificar en estos tiempos como aquellos hombres o mujeres que quizás tienen cargos laicos en la iglesia, quizás le han dado una posición espiritual. María la podemos identificar como aquel hombre, aquella mujer al cual Dios le ha puesto en un lugar de honra a su nombre, iglesia. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Aleluya. María tenía una autoridad. Los hermanos de Jesús estaban con ella. Y dice que María, parece que a María se le olvidó la hora o la cita o la hora de la reunión. Quizá había una reunión acostumbrada o no lo sé cómo de qué manera explicarlo, pero de una u otra manera María, algo le pasó a María. María, aunque tenía autoridad, posición, algo iba a sucederle a María en esta enseñanza, algo le iba a acontecer a María, porque dice que María venía rápidamente para también escuchar la voz de Dios, porque esto no vale que haya autoridad o posición, esto vale que tú también escuches la voz de Dios, desde tu voz de la voz de Dios, que esté atento para oír la voz de Dios, la voz de tu Señor. Dios mío, hay cara seria en esta mañana. El músico se está gozando. Yo puedo ser a donde Dios me ponga, pero yo tengo que escuchar la voz de Dios. Puedo ser pastor, evangelista, maestro, pero tengo que escuchar la voz de Dios. Dios me ha tenido esta enseñanza en esta semana con mi esposa. Entonces está ahí escuchando la voz de Dios. María podía tener lo que tenía, posición, lo que sea, pero María corrió para llegar a la hora precisa para escuchar la voz de Dios. Y dice que la multitud la apretaba y le impedía llegar a donde estaba el maestro. Porque cuando usted y yo conocemos la presencia de Dios, cuando usted ya conoce la voz de Dios, usted quiere estar constantemente en ese río, usted quiere estar constantemente escuchándolo, usted quiere estar constantemente sintiéndolo, usted quiere respirar y sentirlo, usted quiere que Él lo acaricie todo el tiempo, todo aquel que le ha sentido, todo aquel que su ser se corre este río, porque sabe lo que le estoy hablando a su nombre, iglesia. Aleluya. Y María quizá corrió. Allá está Jesús. Voy a escuchar palabras. Pero la multitud la apretaba. Habían otros que se habían puesto, como dicen por ahí, las pilas para entrar primero. Y esto está aconteciendo mucho en estos tiempos. Usted mira nuevecitos que llegan a la iglesia y aquellos que tienen quizás más tiempo en el Señor, en el Evangelio. Aquellos nuevecitos crecen de una manera tremenda. ¿Sabe por qué? Porque han aprendido a estar dentro y no quieren quedarse fuera. Ellos saben que dentro es que está la bendición de Dios. Ellos saben que dentro es que está el poder de Dios. Ellos saben que dentro es que está la unción de Dios. Ellos saben que dentro es que papá le da las palabras y palabras de vida, palabras de vida eterna. Mira, son los primeros que corren cuando el pastor los llama. ¿Para dónde voy yo? Esos están ahí. Esos están dentro. Esos no se quedan fuera. Y los que se quedan dentro, Dios les honra, porque Dios honra a los que le honran, y los que le buscan temprano también le encuentran. Cuando tú te mueves, Él te mueve. Si tú te mueves, si tú te mueves, se va a mover. Pero si tú te quedas como María de compra, vas a tener problemas después para entrar a la presencia de Dios. Por eso que estamos viendo creyentes que crecen rápido, se bautizan y se despierta un celo diabólico, que el Señor los reprenda.
En muchos lugares porque están viendo que su hermanito o su hermanita está creciendo. Porque está viendo que su hermano que quizás tiene menos tiempo, Dios lo ha honrado y es el diácono de la iglesia o la diácona de la iglesia o el evangelista de la iglesia o el maestro de la iglesia. Esto no es por tiempo, esto es todo aquel que se permanezca y quede dentro, porque la bendición está dentro, iglesia, la bendición está dentro, la bendición está en tu presencia, la bendición está dentro. María llegó tarde. Dios mío, ¿qué le pasó a María? ¿Qué le pasó a María Musi? Llegó tarde. Hay un poco evangélicos que están llegando tarde. Y no le estoy hablando nada más que llega tarde al culto, sino que también llegan tarde a la oración, llegan tarde a la lectura de la palabra, llegan tarde a las cosas de Dios, llegan tarde a lo que Dios le está pidiendo. Iglesia, escucha bien lo que Dios está tratando aquí conmigo calientico. Dios te está demandando porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios te está demandando porque Él te ha votado, ya Él te ha dado. Por eso Dios te demanda y te va a seguir hablando, te va a seguir demandando de lo que Él ha depositado sobre ti. Aleluya. A su nombre. Déjeme agarrar un poquito de pausa, ya va. Aleluya. Ese es el problema con las enseñanzas. Hay que agarrar la pausa. A su nombre. Gloria a Dios. Lucas 11, 27, 28. Nos da un ejemplo que debemos guardar. La palabra. Usted, si usted anota en la escuela dominicana, anótela así. Juan 15, 14. Si nosotros hacemos lo que Él nos manda, Él nos llama sus amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Amén. Yo sé que aquí en esta mañana hay amigos de Jesús. Gloria a Dios. No solo que quieren ser amigos, sino que hay amigos de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los que hacen lo que Él manda, esos son sus amigos. Los que obedecen su palabra. Cuando usted llegue al extremo, la voz de Dios y la palabra de Dios, aunque nos duela, porque la obediencia duele. ¿Cuánto está conmigo? Amén. Hacer la voluntad de Dios, aunque es agradable, lo dijo el salmista, duele muchas veces. A veces duele hacer la voluntad de Dios, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y nos pasa como hizo Usa y ahí, que tomaron un carrito nuevo, y no era un carrito nuevo, eran los levitas que tenían que cargar el altar. Y hay evangélicos que tienen que sacar ese carrito nuevo. Alábalo. Gloria a Dios. Tienen que sacar carrito nuevo de sus vidas para que la voluntad de Dios se haga presente sobre ellos, para que la voluntad de Dios se manifieste sobre sus vidas. Tienen que sacar eso, tienen que sacar el carrito nuevo. Esto va a entender que no es como usted y yo nos parece, ¿yo? Dios tiene algo con el músico. ¿De quién es el músico? El pastor. Dios lo bendiga, amén. Dios tiene algo con el niño, amén. Gloria a Dios. Dios quiere que uno entre a su voluntad. María por un momento se quedó fuera. Se quedó afuera. Y corrió y trató de entrar y no pudo. Entonces con aquella autoridad, quizá ella pensó, no, aquí no me hace caso Dios. Porque yo soy María. Escucha bien, iglesia. Yo soy María. Aquí cuando yo hablo todo tiene que soltarse. Llámenme a Jesús y dígale que su madre está aquí y sus hermanos están aquí. Wow. Yo me imagino aquellos hombres con aquel temor salieron corriendo donde estaba Jesús. Pero Jesús estaba dentro. Y cuando tú estás dentro, oh gloria a Dios, tú no quieres que nadie te distraiga. Cuando tú estás dentro, tú solamente estás atento para recibir la palabra, para recibir revelación de Dios, para recibir lo que viene de arriba. Cuando viene algo, te
bueno que yo venga. ¿Qué tiempo usted tiene en el Señor? ¿Ah? Como un mes, una semanita. Es bueno que yo venga y le diga, usted vaya y yo soy fulano y gloria al Señor. Y ella está en la presencia de Dios dentro y vengo yo a estorbarla, quitada. Escuche bien, iglesia, ya lo he estudiado en esta mañana. Ese es como el que está en la presencia y vengo yo a estorbarlo. A estorbarlo. Jesús no se dejó estorbar. Llegaron allá, mira, te llama tu mamá. Te llama tu mamá, te llama María. Hermano, les aseguro que en los tiempos antiguos las cosas no eran como ahorita, que los padres le hablan a los hijos y los hijos se mofan o se ríen o no obedecen la voz de sus padres. Les aseguro que en aquellos tiempos, cuando papá y mamá hablaban, aquellos tenían que estar derechitos y obedecer a papá y a mamá, porque si no le venía el látigo, su nombre. Pero Jesús no estaba viendo lo terrenal. Jesús no estaba sujeto al orden terrenal. Jesús estaba sujeto al Padre. Jesús estaba en obediencia con el Padre. Y nada podía desviarlo del propósito de Dios, como nada puede desviarte a ti y a mí del propósito de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Jesús le responde y le dice a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquito para leer. Tu madre y tu hermana están afuera y te buscan. Mire lo que le respondió el maestro. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Acaso Jesús no sabía quién era su madre y sus hermanos? Amén. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dice que mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Miró a los que estaban con él. Miró a los que estaban recibiendo de Dios. Miró a los que estaban en el Espíritu. Miró a los que estaban caminando en el Espíritu en ese momento con él. Miró a los hijos de Dios. Y aunque era María su madre, le dijo que ella, mira, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mis padres. Son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Son todos aquellos obedientes a la voz de mi padre. La música está pila. Aleluya. La primera vez que vine me gocé. Hay unos que no los he visto. Gloria a Dios. Están de vacaciones, pero Dios los va a volver a traer. Amén, 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 amén. Sí. Una de las cosas que me decía el Señor ayer es, oye, que la iglesia ha venido pasando por cosas tremendas, hermano. Pero no se preocupe. No se preocupe porque hay una iglesia, y no es que me desvío, voy a un poquito del tema aquí para abundar en esto, Una iglesia que ama la Biblia llamada Filadelfia, que también sufría. Dice que tenía viñedos alrededor y constantemente padecía de terremoto aquella zona, aquel lugar de Filadelfia. Y los hermanos sufrían. Pero había hermanos fieles, como hay aquí en esta mañana. Hermanos fieles. Porque Dios cuenta con los fieles. Amén. Porque Dios honra a los fieles. Porque los fieles están dentro. Los fieles permanecen en la presencia de Dios. Los fieles lo hacen como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Los fieles permanecen en la sombra, en la santidad y en el temor de Dios, de Dios, de Dios. Esos son los fieles. Los fieles es la promesa de Dios. Los que están afuera no le dan promesa. Se me cansó mi hermano yo, vamos a poder. Los fieles no, los infieles no heredan promesa.
Dios me dijo algún día, me dijo, mira, los incrédulos no heredan promesa. Y yo, Dios mío, me asusté. Y le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer más. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Cuando tú estás dentro, tu fe crece. Porque el que está dentro, escucha bien lo que Dios me ministra, el que está dentro, oye la voz de su Señor. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír. Y si tú estás dentro, tú oyes la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si tú estás dentro, puedes predicar el más chiquitico de la iglesia. Así sea un niño, tu oído está presto para recibir una palabra de Dios, una palabra de ayuda, de lo alto, de lo El que está dentro no desprecia al más pequeñito, el que está dentro abre su oído. Gloria a Dios. El que está dentro, oye, toma, retiene lo bueno, desecha lo malo. El que está dentro aún enseña, ayuda al débil. El que está dentro cuando es fuerte, sabe que el que es débil tiene que ayudarlo. El que está dentro, el amor de Dios se manifiesta sobre su vida. Yo no sé, yo siento a Dios en esta mañana. El que está dentro, el amor de Dios se manifiesta. El que está dentro, mira, se compadece de su prójimo. El que está dentro, se mueve a misericordia. El que está dentro, sabe, porque sabe que su Señor lo mueve, lo dirige, lo corrige. Escucha bien lo que me dice el Señor. El que está dentro tiene mis hábitos. El que está dentro obra conforme yo obré aquí en la tierra. El que está dentro camina como yo camino. El que está dentro usa los hábitos que yo usé cuando estuve aquí en la tierra. El que está dentro, la compasión se manifiesta. El que está dentro, el fruto del Espíritu de Dios se manifiesta sobre su vida. El que está dentro todo lo soporta. El que está dentro todo lo ve. El que está dentro lo fortalece. El que está el que está dentro escucha a Dios. El que está dentro tesoro lo que Dios le da. El que está dentro sabe porque sabe que está en la presencia. Y puede venir María y los hermanos a gritarle, vente para acá. Sale un momentico nada más. Pero Él no quiere salir un momentico de esa cobertura tan maravillosa. Él no quiere salir del lugar donde está. Jesús le dijo, no, puede ser mi mamá que me está llamando, pero yo estoy sujeto al Padre y ella también tiene que sujetarse al Padre. Ella también tiene que sujetarse a mi Padre Celestial. Ella no sé qué estaba haciendo allá afuera. Hermano, no te quedes afuera, porque afuera no está la bendición está dentro. No te quedes afuera pendiente de las cosas de este mundo, materiales de este mundo. Entra la bendición de Dios. Prioriza primero en Dios, prioriza primero en Él. Busca primeramente lo de arriba. Haz tesoro, iglesia, en el cielo primero en el cielo, para que Dios se manifieste acá, en la tierra, a su nombre. Seguimos. Hay algunos que tienen como hambre. Quieren que siga corto aquí. De silencio, no quieren que siga. Dios mío. Yo solamente obedecí el llamado el día que Dios me llamó a predicar la palabra. Escuche bien. Salmo 49, 20. Yo quiero que usted lo busque conmigo. Yo sé que hace bastante calor. Sopórtenme un poquito más, porque luego voy a orar por algunas personas. Un poquito más. Recuerden que me pasaron un poquito tarde.
No se impaciente. Si los niños están sufriendo, usted los saca para allá, le da un poquito de agua. No se preocupe. Si no, le da allí para que tome. Salmo 49:20, escucha, es una palabra fuerte. Pero yo sé que usted la va a recibir. Dice, si el hombre que esté en honra y no, yo quiero que esté conmigo, el hombre que esté en honra y no, semejante a qué? Que perece. El hombre que esté en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Por eso que María estaba en honra y María tenía que entender su honra. Era la primerita que tenía que estar en ese momento a los pies del maestro. Le aseguro que después de esa experiencia María no se quedó más fuera. Tanto así que acompañó al maestro aún allá a la misma muerte, muerte de cruz allá. Allí a sus pies estaba María, porque recibió la enseñanza de Dios. Le aseguro que María no se quedó más pendiente de otras cosas. María entró con libertad a la presencia de Dios. María apartó todo aquel impedimento. María apartó lo que había impedido que ella estuviera en el lugar donde Jesús estaba hablando. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que apartar usted y yo? Aquí es donde viene lo bueno que a los evangélicos no nos gusta. ¿Qué tenemos que apartar usted y yo? Ya usted sabe porque sabe y Dios se lo ha venido hablando toda esta semana, aún con anterioridad. Y no lo voy a repetir, porque ya usted sabe lo que tiene que apartar para no quedarse afuera, sino entrar dentro. No te quedes afuera. ¿Qué haces afuera? Entra a la presencia de tu Señor. Entra a la voluntad de Dios. Entra al propósito de Dios. Si Dios te llamó por fe, camina por fe. Si Dios te llamó para que avances por fe, mueres en fe. Si Dios te llamó para grandes cosas, entonces camina con esa palabra profética de arriba. Camina con esa palabra. Voy a hablar de algunas cositas aquí, ya, para terminar. Mateo 25:3 habla de 5 libres, 5 prudentes, 5 insensatos. El que está dentro de la bendición es prudente. Es prudente porque está pendiente de que el aceite no le falte. Está pendiente de tener la lámpara allí en la mano lista. ¿Usted sabía que hay creyentes que han perdido hasta la lámpara? No tienen ni la lámpara. Y si no tienen la lámpara, bueno, menos tienen aceite. Ni la lámpara ni el aceite. Y vienen a la iglesia. Y muchos a veces ni se pierden el culto. Pero cuando están en el culto, y voy a apuntar en esto que quizás el pastor es que tiene que decírselo, pero yo no voy a tomar la atribución porque Dios me está acá.